Último minuto. La noticia económica del minuto manda, nos vamos al Congreso, se está votando, lo vemos en la pantalla de forma unánime. Se vota a favor la PGU, la pensión garantizada universal en la Cámara Baja. Vamos con Kevin Felgueras con todos los detalles. Andrés, 122 votos a favor. El proyecto que crea el mecanismo de la pensión garantizada universal fue aprobado y es despachado del Congreso Nacional. Finalmente se crea esta pensión garantizada universal. Se va a empezar a pagar en el mes de febrero, una de las votaciones quizás más importantes de las reformas, más importantes al pilar solidario que se estableció en el año 2008. Ahora empieza la votación con respecto al segundo proyecto de ley que establece el financiamiento para esta pensión garantizada universal que entendemos tendría los votos. Se han solicitado dos votaciones separadas, una que dice relación con el tema del impuesto a las viviendas de cerca de 900 millones de pesos y una segunda votación separada con respecto a los bienes de lujo, yates, helicópteros. Se va a votar primero el proyecto en general, las modificaciones que hizo el Senado en la jornada de ayer, luego estas dos votaciones separadas y una vez terminadas estas votaciones, si es que se aprueban todas, se despacha también el financiamiento. Pero la noticia, por cierto, del minuto es que la pensión garantizada universal ya está aprobada y despachada del Congreso Nacional. La creación de este mecanismo está lista ya y de manera unánime, tal como pasó en la jornada de ayer en el Senado. Lo que ahora se vota, por cierto, es el financiamiento. Entonces vamos a tener estas tres votaciones y después de aquello se tendrá un punto de prensa de los ministros de Estado y también de los parlamentarios que han respaldado esta iniciativa con respaldo unánime, con un acuerdo político transversal, con algunas críticas, por cierto, a el financiamiento, a las personas que quedan no tan conformes. Algunos parlamentarios planteaban el tema de los exonerados. De todas maneras, sale del Congreso Nacional esta pensión garantizada universal. Ya no es necesario empezar a elucubrar más temas. La pensión garantizada universal está despachada. Lo que ahora viene es el financiamiento, que por cierto podría perfectamente irse a una comisión mixta, pero el financiamiento a corto plazo ya está asegurado con esta misma normativa, así que lo que esperamos ahora es la votación en sala del proyecto de financiamiento para ver si es que se sale ambos proyectos como un paquete completo del Congreso Nacional y se tiene finalmente esta buena noticia para cerca de 2,4 millones de personas. 1,5 de ellos van a recibir esta pensión garantizada universal desde febrero y el resto desde agosto, como establece esta normativa, Andrés. Sí, y tú lo decías, Kevin, por lo menos en el año 2022, y lo ha dicho reiteradamente el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el 2022 esto está financiado, está todo en el presupuesto. El tema es qué vaya a pasar después. Ahí está la discusión, lo que decías tú, esta parte del financiamiento del proyecto. Lo que se aprobó, entre comillas, es el gasto, es toda la nomenclatura, todos los parámetros, quiénes van a recibir estos dineros, cuántas personas, sí, a partir de qué edad. Es bien importante también resaltar que tú lo mencionas, esto pasa a reemplazar el pilar solidario. Por ejemplo, esto es muy importante. Una persona hoy día, sí, que recibe, lo mencionaba recién, la pensión básica solidaria de 176.000 pesos, no es que va a recibir 185.000 pesos más. Una reemplaza a la otra. También lo mismo en el aporte previsional solidario, que suma otro 1.000.000 de personas. Sí, justamente, Andrés, y se acaba de dar el resultado, 124 votos a favor, de manera unánime también se aprueba este proyecto en general de las exenciones tributarias, las modificaciones que hizo el Senado, para ser más precisos. Ahora están en las dos votaciones separadas que se solicitaron. De hecho, escuchamos una campanada, así que vamos a ver cuál es el resultado de las primeras votaciones separadas, que decía relación con el impuesto a las viviendas de más de 900 millones de pesos. Luego viene una segunda votación que es con respecto al impuesto a los bienes de lujo, y ahí se acaba la votación de esta pensión garantizada universal. Si ambas votaciones resultan favorables a este proyecto de ley, el proyecto se despacha. Si es que se cayera alguna de las dos votaciones, este proyecto pasa a comisión mixta en ese aspecto en particular. Lo importante es que la pensión garantizada universal ya está despachada porque era un proyecto aparte. Recordemos que eran dos proyectos distintos, así que vamos a estar muy atentos a lo que se viene en la votación. Faltan solo segundos nada más para que se finalice esta votación, de las más importantes, yo diría, del último tiempo. Recordemos que esta es, y lo hablábamos hace un rato, el primer paso, la primera puerta que se abre para reformar realmente el sistema de pensiones, y nos informa nuestro compañero Poirot Escobedo que se han aprobado ambas votaciones separadas. La primera por 115 votos a favor, la segunda por 117, por lo tanto el mecanismo
de la pensión garantizada universal, como las exenciones tributarias, la eliminación y su financiamiento, han sido aprobadas y despachadas del Congreso Nacional. Se puede decir ya que la pensión garantizada universal es una realidad en nuestro país. Solo resta la promulgación y publicación en el Diario Oficial para que empiece a regir este nuevo mecanismo que reemplaza al Pilar Solidario, que eleva hasta 185.000 pesos esta pensión y que además integrará a personas mayores de 65 años que incluso puedan estar trabajando todavía o que reciban pensiones hasta 1 millón de pesos. Obviamente desde 630.000 hasta 1 millón de pesos va en descenso el monto efectivamente de esta pensión garantizada universal. Solamente estamos a segundos de que los ministros de Estado salgan para poder hablar de este importante hito, la primera gran reforma al sistema previsional. Sí, eso tú lo decías, es un tema muy, muy importante. Sin duda, ojalá que sea la piedra angular de la gran reforma a pensiones que necesita nuestro país hace más de 20 años. Ya tenemos una comisión Marcel, ya tenemos una comisión Bravo, el diagnóstico está claro, sabemos perfectamente qué es lo que se tiene que hacer con nuestro sistema de pensiones. Esta es una discusión que la propusieron 6 de los 7 candidatos presidenciales. Recordemos, tener una pensión básica universal. Y lo dijo y lo reiteró el presidente electo Gabriel Boric. Este es un primer pie para alcanzar, ojalá, dice él, los 250.000 pesos de pensión básica universal. Es decir, de los 185 ir avanzando paulatinamente en la medida, por ejemplo, que este pacto tributario que él propone se vaya consiguiendo llegar a los 250.000 pesos. Esto ojalá sea la piedra angular, Kevin, de una gran reforma a pensiones, que es lo que necesita nuestro país con urgencia. Sí, justamente, y además destacar que el presidente electo Gabriel Boric ha mencionado que esta pensión garantizada universal dentro de su gobierno esperan aumentarla de 185.000 pesos a 250.000 pesos. Ahí hay que ver cuál es la holgura fiscal que se tiene precisamente para llegar a ese monto, entendiendo los costos que esto tiene. Además, desde la actual oposición, futuro oficialismo, se ha dicho el tema de los exonerados políticos es algo que hay que abordar en las futuras políticas públicas del gobierno de Gabriel Boric. Por ahora, insistimos en la noticia de último minuto, este proyecto de pensión garantizada universal se despacha del Congreso Nacional, queda lista para su promulgación y publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia a partir de la tercera semana de febrero, según han dicho desde el Ejecutivo y principalmente el ministro de Hacienda, con la presencia del titular de la SECPRES, Juan José Osa, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, también, por cierto, representantes del Ejecutivo, el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quienes han llevado en las riendas de esta votación. Y recordar solamente, el origen de esta pensión garantizada universal era una ley corta que venía a reformar el sistema de pensiones. No se logró acuerdo político con respecto a aquello, pero sí se colocó esta indicación sustitutiva que dio origen a este beneficio que va a recibir cerca de 2,5 millones de personas. En agosto del próximo año, 1,5 millones de personas a partir de la tercera semana de febrero, y en agosto el resto de las personas que empiezan a integrar este nuevo sistema que beneficiará no solo a los pensionados, sino que también a las personas que siguen trabajando más allá de su edad de jubilación. Y es súper importante, Kevin, tú también lo mencionabas, hoy día es 1,5 millones de personas que están en el Pilar Solidario. Este proyecto involucra 2,3 millones de personas, o sea, hay un margen de 800.000 personas que hoy día no están afectas al Pilar Solidario. Por ejemplo, personas con pensiones sobre más o menos los 540.000 pesos autofinanciadas, son personas que de ese rango para arriba no reciben el aporte previsional solidario bajo esta nueva pensión garantizada universal. Muchas de ellas van a recibir hasta el 1 millón de pesos, un aporte del Estado que va a ser decreciente desde los 630.000 pesos. Y lo que yo te quería mencionar son estas 800.000 personas que se suman, y el gobierno va a tener que disponer de un sistema, obviamente se va a ir informando en los próximos días de cómo esas personas de aquí a los próximos meses se van a poder inscribir, entregar sus datos para que el Estado los vea, entre comillas, y puedan recibir parte de esta pensión garantizada universal o el monto que a ellos les corresponde. Sí, justamente, y es allí la explicación, y tú bien lo decías, la explicación de por qué no entra en vigencia para todos de inmediato, porque ya hay una maquinaria, en términos simples, que ya están dando hace rato, desde el 2008, que es el Pilar Solidario. Esto se reemplaza, entonces se le cambia el nombre y además se sube el monto hasta 185.000 pesos. Tú bien lo marcabas. Quien reciba hoy el Pilar Solidario no es que reciba 185.000 pesos más, sino que se le aumenta hasta 185.000 pesos.
y el resto de las personas tendrán que esperar hasta agosto, porque en estos 6 meses que transcurran, el gobierno, tanto saliente como entrante, tendrá que establecer el mecanismo de inscripción, de registro, para que precisamente desde los primeros días de agosto las personas mayores de 65 años con una pensión autofinanciada hasta 1 millón de pesos puedan recibir esta pensión garantizada universal. Las personas que sigan trabajando también lo podrán hacer, así que es, por cierto, un beneficio muy interesante. Acá en la Cámara, Andrés, quiero contarte que lo que está sucediendo, porque siguen las votaciones, estos 2 proyectos eran la mitad de la tabla solamente, hay otros 7 proyectos en votación, luego de eso van a venir los ministros de Estado, entendemos, y antes de la pensión garantizada universal se aprobó la prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, un tema también muy importante que va a ser visto por el Senado esta misma tarde en esta jornada que se marca como histórica, pero además marca el fin del año legislativo, así que se está cerrando para muchos con un broche de oro. Sí, el tema del estado de excepción, me imagino que se vota con tanta anticipación porque hay feriado legislativo, o sea, están las vacaciones de los diputados, me imagino, yo recuerdo que el último estado de excepción vencía el 10 de febrero, es decir, se aprueba inmediatamente para que mientras los diputados o parlamentarios que estén de vacaciones, esto siga rigiendo, ¿no? De hecho, se vota para que rija desde el 10 de febrero hasta el día 25, precisamente, y el día 24, entendemos, va a haber una sesión especial del Congreso Nacional donde se va a citar a los parlamentarios haciendo un break en este receso parlamentario de un mes para votar precisamente la nueva prórroga del estado de excepción que tendría, por cierto, hasta el 10 de marzo. Fecha clave, podríamos decir, porque al día siguiente entra el nuevo gobierno y ahí ya se ha dicho que no se va a solicitar una nueva prórroga porque el gobierno de Gabriel Boric no está de acuerdo con esta prórroga del estado de excepción. ¿Se levanta la sesión, oiga? Sí, ya se levantó la sesión, estamos viendo cómo algunos parlamentarios, están moviendo acá el podio, se está arreglando todo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Usted es capitán allá, capitán de barco, así que lo dejo nomás navegar.